Hablando de divas, de Angélica, ¿qué les parece? No sé, es que ayer estuve escuchando música. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Estuve escuchando a Paloma San Basilio. Y estaba mirando el CD y dije, qué guapa esta mujer, qué guapa. ¿Pero también un CD de qué año? escuché a la Miriam Hernández en su video, así el hombre que yo amo. Qué guapa. ¿De qué año era el CD? ¿Cómo estarán ahora? ¿Cómo se habrán cuidado? ¿Cómo estará la Rafaela Carrá, la Paloma San Basilio? ¿Cómo se llama la nariz gorda así? Ángela Carrasco. Ángela Carrasco. ¿Cómo estarán todas esas? Veámoslo. ¿Cómo casaste con esta descripción de porquería que hizo? Porque no la conocí, la de... ¿Cómo es la que no? Te quiero mucho. ¿Cómo es la de...? Aunque te suene. Veámoslo. Cariño mío. ¿Cómo están las divas de los 80? Cuando las canas empiecen a salir, cuando me mire en el espejo y me vea envejecer, ya veamos la nota y no haya nadie que me quiera ya tener. ¿Escuchamos la letra? Estás viendo La Mañana de Chilevisión. En 1984 el país estaba inquieto. Ese año nació el popular diario La Cuarta, se fundaron las comunas de Peñalolén y Macul y además el grupo Los Prisioneros lanzó al mercado La Voz de los 80. Todo esto, mientras que en la radio... En su mayoría eran las chilenas las que disfrutaban del día a día con canciones de amor y desamor tan potentes como desgarradoras. Temas interpretados por mujeres que marcaron tendencia y que impusieron sus estilos en la moda de los 80 y todos tenían su favorita. Número uno. Por ejemplo, Yuri. ¿Qué te pasa? Nombres que han trascendido y... Sí, Daniela Romo. Y las canciones en español también, que tú entendí la letra, la podías dedicar. Además que los 80 tampoco está tan atrás. Nadie se podía quejar que en los 80 cantantes y música había para todos los gustos. Españolas, mexicanas, dominicanas y chilenas, rubias, morenas, lisas y crespas. En aquella época todas eran reinas: Paloma San Basilio, Rafaela Carrá, Daniela Romo, Yuri, Ángela Carrasco, Isabel Pantoja y Miriam Hernández. Nombres de las cantantes que nos hacían vibrar de emoción, que encantaron con su voz a las mujeres y a los hombres con su belleza. Mujeres que o se reinventaron con los años o desaparecieron del medio. Mujeres que hoy forman parte del soundtrack de los años 80. Pero ¿cómo estarán ahora? ¿Cómo habrán sobrellevado estos más de 20 años? Bueno, aquí te lo mostramos. Ponle playback. En 1984 esta era la canción que popularizaba la mexicana Daniela Romo en nuestro país. No había radio que no emitiera una de sus canciones, ni mujer que entonara sus letras. Yo no te pido la luna, Celos y De mí enamórate se convirtieron en himnos femeninos. Sin duda fue una de las reinas de la balada romántica de la época, que no solo llamaba la atención por su voz, sino que además por su largo cabello. El pelo y todo lo que llevaba detrás del pelo también era muy bonita y muy simpática. De su pelo, larguísimo, de su estilo. Creo que actuó en teleseries también, Daniela Romo. ¿Alguna vez en el Festival de Viña le inventaron un romance con Miguel Bosé? Pero ni una posibilidad. Que vengan los bomberos que se estaba quemando. Yo diría que ella es netamente ochentera. 20 años más tarde ella sigue trabajando. Obras musicales, teleseries y su último disco lanzado en 2008 se suman a su lista de éxitos. Y aunque debió hacerle frente a un fuerte cáncer con 16 quimioterapias y 30 radioterapias, Daniela sigue actuando y trabajando como si nada hubiese pasado. Para algunos los años 80 no pasan en vano. ¿Y qué cree que pasó con el caso de Daniela? Si en los 80 lucía así, en la actualidad se encuentra así. ¿Cómo está? La veo en el metro, no la reconozco. De mala hora, fíjate, es bastante buena la mala, pero bueno. Oye, cómo cambia uno, impresionante. Yo no la podría reconocer bajo ningún punto de vista. Y de himnos femeninos hablamos, La Maldita Primavera fue uno de los más importantes. Y la canción que lanzó a Yuri a nivel de estrella internacional, la sacó de México y la trajo a Chile como toda una celebridad. Y fue gracias a su vaporoso pelo rubio, sus trajes futuristas y sus montadas coreografías que sus seguidores la bautizaron como la reina del pop latino y la representante en América Latina de Madonna. Incluso en esa época, cuando ella vino a Chile, todavía Madonna no era tan importante. Se anticipó un poco, realmente una dinamita. Sí, además tenía unos remix, yo me acuerdo de ella, unos discos 12 pulgadas que se llamaban, discos grandes, que la canción duraba todo ese surco largo, entonces eran versiones extendidas. Y además las coreografías que hacía era muy entretenida, entonces yo obviamente que las practicaba en mi casa. Ya han pasado más de 20 años desde aquella época y Yuri continúa con el mismo éxito de siempre, y aunque estuvo ausente por un tiempo, su regreso a los escenarios fue con todo. ¿Cuánto queda de esa joven extrovertida, rubia y desinhibida? Para muchos casi todo, porque la mexicana luce hoy así. Más loca que antes, está más juvenil que antes. Buena. Y en el escenario hace lo mismo que ha hecho siempre, o sea, llena de luces, de trajes raros, de disfraces y con mucho sentido del humor.
La pasión de esta española era número seguro en los estelares y en las radios chilenas. En los años 80, Isabel Pantoja era una de las damas de la canción, no solo por su estilo de interpretación, sino que además por su elegante forma de lucir sus trajes, siempre con vestidos largos ceñidos al cuerpo y con pelo recogido. Ellos la admiraban y ellas la seguían como una verdadera guía espiritual. Isabel fue una de las grandes diosas de la música hispana. Hoy tiene canciones bellísimas, con esa personalidad de gitana. Tenía como mucho glamour, siempre muy bien vestida como tú dices. Con el paso de los años, Isabel continúa trabajando. Incluso este año lanzó un álbum recopilatorio y aunque su nombre está hoy relacionado a problemas judiciales en España, sus presentaciones aún no logran ser opacadas. Hay que decirlo, Isabel Pantoja 20 años después sigue igual o más vigente que antes. Soy honesta con él y contigo. Oye, que está cambiada. Y era bonita ella. Todos vamos para allá. Así yo la vi el año pasado, sí. Se mantiene. No, ella yo creo que perdió el encanto de todas maneras. O sea, es otra persona, absolutamente. Vendo una boca rosa. Ángela Carrasco fue otra más de las cantantes que marcó la década de los 80. Una dominicana que gracias a temas como Boca Rosa o Quererte a ti, era invitada frecuente a los estelares de la época. Y aunque fue gracias a Camilo VI que logró la fama, sus temas y su voz la consagraron como una de las reinas de la balada romántica. Una mujer que gustaba tanto a hombres como a mujeres. Ella fue discípula de Camilo VI. Incluso Camilo decía que él era como un sastre para hacer canciones y que la mejor modelo que había tenido para vestir sus trajes era justamente Ángela Carrasco. Sí, romántica absolutamente. Y el cambio, bueno, está bastante mayor ya. Con el paso del tiempo, poco a poco fue desapareciendo del dial nacional. Y aunque hace años que no publica un nuevo disco, sus temas siguen sonando como parte importante del soundtrack ochentero. Tanto es su éxito que ya ofreció varios conciertos en el extranjero, donde recuerda sus grandes temas. Y si comparamos su look, estos son su antes y después. Y tú, hombre necio. Se ve bastante bien, yo creo. Claro, siempre está el problema de los kilos de más, pero ella luce estupenda, diría yo. Está bastante mayor ya, no sé qué edad tendrá acá, aparenta por lo menos unos 67 años, diría yo. ¿Por qué me abandonaste? En los años 80 las canciones de Paloma San Basilio eran tema obligado en las radios nacionales. No solo su voz llamaba la atención del público, sino que también su delicado estilo que la hizo protagonista absoluta del jet set de la época e invitada especial en la mayoría de los estelares de aquellos años. Canciones como ¿Por qué me abandonaste?, Beso a beso y Por culpa de una noche enamorada, la española incluso llegó al Festival de Viña del Mar. Yo no sé si es mito, pero ella tenía una nariz mucho más larga. Se lo operó. Lo que todo el mundo hubiera querido, ella odiaba su nariz respingada y larga. Era estupenda y no se le movía un pelo. Siempre fue, para mi gusto, como avejentada. Si de balada romántica hablamos, Paloma fue número 1 durante muchos años. Muchas pueden entonar de memoria sus melodías que más de 20 años después fueron remasterizadas y relanzadas en un disco de música electrónica producido por su hija, demostrando que los 80 no estaban muertos. Y si bien han pasado los años, ¿qué le parece cómo luce la San Basilio? Es otro de los milagros de la música popular. Está bastante bien, ayuda del cirujano obviamente, sigue manteniendo un registro vocal excelente y mantiene su característica realmente impecable. Miriam Hernández comenzó su carrera a principios de los años 80, pero fue en 1989 cuando, gracias al hombre que yo amo, se transformó en una estrella nacional. Tanto fue el éxito que logró que los especialistas de la época hablaban de un verdadero fenómeno. Una mujer que de cantar en Sábados Gigantes se presentó en estelares y trabajó con otros recordados rostros de la época como Cristian Campos. Miriam Hernández fue la que pudo consolidar su carrera de forma internacional porque se la jugó. Y el otro día estaba viendo un reportaje de Polanca y él se acordaba que había grabado con Miriam Hernández. Ese tipo de cosas yo creo que hacen que la Miriam haya podido trascender en el tiempo hasta el día de hoy. Es que ella me encanta. Incluso cuando yo viajé a Cuba, todos me decían que Miriam Hernández la llevaba. Con el paso de los años, Miriam se fue al extranjero para internacionalizar su carrera. Hoy, más de 20 años después, sigue trabajando en su música y lanzando discos que de una u otra manera siempre marcan a las chilenas. Esta es la Miriam de antes y esta es la de hoy. Yo no sé qué hacer, me enamoré de... Además postuló al Grammy. O sea, yo creo que es la artista nacional en este momento. Pero ella ha sabido en el tiempo mantener su estilo, su cara, su piel, muy bonita piel. Me cuesta pelarla. Número uno.
por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Pero si de reinas de los 80 hablamos, esta rubia señorita se robó la película. Oriunda de Italia, Rafaela Carrá forma parte de la memoria de la mayoría de los chilenos. No hubo fiesta o cumpleaños donde sus canciones no se hayan tocado. Siempre acompañada de su grupo de bailarines, Rafaela marcó pauta. Sus elásticos y ajustados trajes llamaban la atención de ellos y ellas gozaban como locas con su música y coreografías. Fue la gran reina, diría yo, de la música latina. La Rafaela Carrá sí que estupenda, la encuentro genial. Además ella tenía una puesta en escena súper atrevida para la época. Ídola, pues caliente, caliente, o sea, olvídate esa canción, esos vestuarios, esos bailarines, toda esa onda, o sea, levantaba a cualquier persona, los shows de ella eran impresionantes. Todos sus temas fueron siempre número 1 en nuestro país. Fue tanto su éxito que la rubia llegó al Festival de Viña del Mar en 1982 y los chilenos en esa época cayeron rendidos a sus pies. Aunque se alejó de las pistas por un tiempo, la soberana ochentera se dio el lujo de tener su propio programa, presentar a Madonna y además de relanzar uno de sus éxitos con el músico Bob Sinclair. Este es el pasado y el presente de un artista que al menos en nuestro país siempre sigue vigente. Era muy bonita cuando la vimos en aquella oportunidad. CD10. Ella además una diva aquí en la Quebrada y es muy conocida todavía en Europa, en Italia. Sí. Y ahora, bueno, obviamente tiene más edad y todo, pero ella se mantiene transgresora como era en esa época. Ella sigue, aunque tenga la edad que tenga, moviéndose como en la onda bastante moderna. Cantantes que marcaron a toda una generación, mujeres que con su música se convirtieron en referente obligado de toda una época. Artistas que aunque hayan pasado más de 20 años, siguen siendo protagonistas de millones de historias de amor. Estás viendo La Mañana de Chilevisión.